Seguimos en nuestra serie basada en este capítulo de Romanos, capítulo 8 de Romanos, buscando entender y conocer más cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vivimos en un tiempo de gran inestabilidad en las relaciones. Los matrimonios hoy día comienzan ya con la posibilidad de que quizás esta relación no va a durar toda la vida. Los índices de divorcio aumentan e incluso ya no se ve con tanta necesidad la idea de casarse, de entrar en el matrimonio. ¿Para qué ingresar en una relación, en un compromiso, en un contrato que no sabemos cuánto durará? Los esposos rechazan a las esposas rechazan a los esposos, los padres rechazan o abandonan a los hijos y los hijos rechazan y abandonan a sus padres. Los compañeros de estudio en el colegio o universidad rechazan a otro porque no encaja con ellos. Las diferencias políticas y religiosas pueden alejar a los mejores amigos. Las diferencias económicas a veces nos alejan de quienes eran tan cercanos en algún momento en nuestra vida. Cada día es más difícil encontrar relaciones seguras y estables que tanto necesitamos. Pero aún el cónyuge más fiel y amoroso puede que un día muera y también nos deje. ¿Existirá alguna relación que nos dé estabilidad y la seguridad que tanto deseamos y buscamos? ¿Existe una relación personal que nos dé esta seguridad y estabilidad que tanto necesitamos? Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por esta posibilidad que tenemos de juntos cada domingo meditar en tu palabra para buscar en ella el consuelo necesario en nuestra vida, la fortaleza necesaria, la corrección necesaria, para poder servirte, amarte, adorarte, por tu amor mostrado en Jesús. En Él te agradecemos. Amén. Pablo nos ha estado hablando de la obra del Espíritu Santo en los cristianos. Hemos estado mirando estos últimos domingos de qué está hablando Pablo y cómo Dios nos está revelando verdades importantes. Nos ha mostrado cómo es que se cumple esto de que Jesús hablaba, de que nos convenía que Él partiera para que viniera el Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo aplica todos los beneficios de la obra de Jesús en la cruz a nuestras vidas. Nos ha liberado del pecado y de la muerte, dándonos vida en Jesús. Pero también vimos cómo nos ayuda con su poder para ir avanzando en santidad. Y de esta manera nos confirma que no hay ninguna condenación para nosotros, los que hemos confiado en Jesús, en su obra, para salvación, por gracia. Pero ahora quiere Pablo llevarnos a uno de los temas más sorprendentes de toda la Biblia, y que a veces creo que perdemos de vista lo maravilloso y lo increíble que es la declaración que encontramos en este verso. Versículo 14 del capítulo 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Está hablando de aquellos que son guiados por el Espíritu, quienes están luchando en las fuerzas que el Espíritu les da contra el pecado.
quienes por medio de Él están trabajando fuertemente en hacer morir el pecado en sus vidas, quienes han avanzado y están avanzando en santidad y van de gloria en gloria avanzando para llegar a tener el carácter de Cristo por la fuerza y el poder que el Espíritu Santo opera en ellos. A quienes el Espíritu Santo pone el deseo de obedecer a Dios y hace posible que puedan hacerlo. Estos son los guiados por Él para conocer la voluntad de Dios en su vida. Y a estos que son guiados por el Espíritu Santo son hechos hijos de Dios. A veces creo que al usar términos como hijos de Dios, que son verdad de la Biblia, al usarlos tanto dejamos de maravillarnos. Cuando uno va al Antiguo Testamento y ve cómo Dios libera a Israel de la esclavitud en Egipto, se nos muestra que llama a Moisés y por medio de él quiere revelarse a su pueblo. Y lo hace dándole a Moisés un nombre para que él lo comunique al pueblo. Le dice Yahweh, yo soy el que soy. Así me darás a conocer al pueblo que quiero liberar. Este nombre nos hablaba del poder de Dios, de la soberanía de Dios, de la eternidad, de la santidad, de la grandeza de Dios. Un nombre que debía llevar al pueblo a confiar en Él, como quien tenía el poder para salvarles, para rescatarles de su condición. Pero también era un nombre que buscaba que el pueblo reconociera la grandeza y la santidad de Dios, que temiera a Él y que buscara vivir en santidad, obedecer su palabra siempre. Era un nombre que hablaba de un Dios al cual todas las naciones debían temer, así como el pueblo de Israel temía o debía temer. Era un nombre que buscaba provocar en el pueblo humildad y admiración. Yo soy. Pero al llegar el Nuevo Testamento, al venir el Hijo de Dios tomando nuestra naturaleza, las cosas cambiaron. Aunque seguía siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento santo, perfectamente santo, y aunque sigue esperando este Dios de su pueblo humildad, santidad, temor y admiración, hay un nuevo aspecto en su plan de relacionarse con su pueblo que es revelado a través de Jesús y su obra. Ahora los creyentes, nos dice Jesús, pueden dirigirse a Él como Padre, gracias a lo que Él hace por ellos. Ahora su pueblo puede dirigirse a Él no solo como Yahweh, Adonai, sino como Padre. En el Antiguo Testamento, el llamado era a reconocer lo difícil que es para el ser humano acercarse a un Dios santo. El lugar que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo era un lugar al interior, muy al interior del templo. Un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que estaba muy restringido al acceso y solo podía entrar allí una vez al año una persona, el sumo sacerdote, en representación de todo el pueblo. Una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar al lugar que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Porque Dios es un Dios santo. Pero ahora en el Nuevo Testamento no se nos habla de las dificultades de ir a un Dios santo, sino que se nos dice que con toda confianza y seguridad, todo creyente puede ir a Dios y llamarle Padre.
por medio de Cristo, por lo que Él hizo posible. Con toda confianza y seguridad, podemos ir a Él como nuestro Padre. En Efesios, Pablo escribe en capítulo 3, en Él, en Jesús, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. El autor de Hebreos nos habla y nos dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe. Esto es realmente extraordinario. Ahora, el Dios santo, eternamente santo, es también nuestro Padre. Y podemos acercarnos a Él con toda libertad y confianza como sus hijos gracias a Jesús. ¿Logramos apreciar esta increíble posibilidad que tenemos? Ser hijos del Creador del universo. Muchos piensan que ser hijo de Dios es algo común a toda persona. Que simplemente por ser criaturas de Dios, todos somos hijos de Dios. Que toda persona que llega a este mundo llega en esta condición de hijo de Dios. Pero no es lo que Pablo está diciéndonos aquí. Pablo nos dice que esto es una realidad solo para algunos. Versículo 15. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. La forma que el Nuevo Testamento tiene para mostrar que esto es solo para algunos es a través del uso de esta idea de la palabra adopción. Y nuevamente, esto es algo que el Espíritu Santo hace posible en el creyente. No recibimos, dice Pablo, un espíritu que nos haga esclavos, temerosos de Dios, en términos de pavor o miedo a Él, sino uno que nos adopta y nos permite ser parte de la familia de Dios por adopción. Pero esta adopción es solo para quienes tienen el Espíritu Santo, es solo para aquellos que reciben el Espíritu Santo y que hemos visto que solo lo reciben los que han puesto su fe en Jesús. Por eso el Evangelio de Juan, al comienzo, en el capítulo 1, nos habla de esto mismo. Hablando de Jesús, versículo 11 dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. El llegar a ser hijos de Dios es algo que nace de Dios, viene de Dios, no de nosotros. Viene como uno más de los beneficios de creer en Jesús, en su obra, confiar en Él, recibirle. El Hijo de Dios se hizo carne, vino a los suyos, a su pueblo, Israel. Y muchos de ellos no lo recibieron, no creyeron en su obra de salvación, siguieron confiando en sus propios esfuerzos para alcanzar, ganar el amor de Dios, pensando que por cumplir la ley, por esforzarse en su religiosidad, podían conseguir el amor de Dios. Podían conseguir ganarse el derecho de llegar a Dios y estar con Él. Pero Dios concede el derecho, el privilegio de ser hijos de Él solo a quienes confían en Jesús. Solo a quienes que reconocen que no pueden ganar el amor de Dios a través de buenas obras. Solo aquellos que son capaces de reconocer a Jesús como el Salvador, el único Salvador. Y ellos son los que reciben el Espíritu Santo, el Espíritu prometido. Y por medio de Él
dice Pablo, son hechos hijos de Dios, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, son adoptados en su familia. Un privilegio que solo para quienes son perdonados por Jesús, por su obra. Por lo tanto, el ser hijo de Dios es un privilegio que se recibe por gracia, por medio de la fe. El término usado por Pablo, adopción, es algo que era más bien romano que judío. Entre los judíos no estaba tanto la costumbre de la adopción como estaba establecida en la ley romana. Aunque para los romanos probablemente era algo distinto a lo que hoy día entendemos por adopción. La adopción dentro del mundo romano estaba asociado a una persona que tenía o que no tenía herederos y quería perpetuar su nombre de alguna manera. Así que esta persona buscaba un hombre a quien adoptaba. Normalmente este hombre adoptado no era un niño. Muchas veces era un adulto. Y este heredaba todo el patrimonio del padre que lo adoptaba. Además, si este hombre adoptado tenía deudas económicas o incluso si tenía causas penales o judiciales pendientes, era el padre adoptivo, quien asumía todas las deudas y le liberaba de todos los juicios y causas penales que tuviera. Por otro lado, el adoptado tenía que honrar en su vida al padre que lo adoptaba. Legalmente, en la ley romana, el que era adoptado tenía los mismos derechos que cualquier hijo natural que el padre adoptivo tuviera. Probablemente esta era la idea que Pablo tenía en mente cuando estaba pensando en ver a Dios como un padre. Un padre que no tiene ninguna obligación de adoptarnos ni recibirnos. Es más, no hay en nosotros nada que nos haga atractivos o deseables para Él. Es más, nos presentamos ante Él con deudas y juicios pendientes. Y es Él el que asume nuestras deudas y nos libera de toda condenación. Es Él, Dios, en Jesús, quien paga nuestra deuda, nuestra condena, nuestra muerte. ¿Para qué? Para darnos un nombre, hacernos herederos de sus bienes. Pero hay algo más que Pablo nos está diciendo. Porque si esto no fuera suficientemente maravilloso, el ser declarados hijos de Dios por adopción, hay algo más. Versículo 15 nuevamente del capítulo 8. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. No es solo que nos hace hijos por adopción, sino que nos da una intimidad en esta relación con el Padre no encontrable en ninguna otra relación. El Espíritu que nos adopta nos pone en una relación no basada en el miedo, sino en el amor. Al pensar en cómo la gente se relacionaba con sus dioses en las religiones del mundo, todas ellas tienen en común que el Dios al que sirven es un Dios más bien distante. Y normalmente un Dios bastante exigente, en algunos casos iracundo, cuando no se le da lo que Él espera recibir de quienes le sirven. Dioses
que por supuesto no existen, que buscan un servicio basado en el miedo al castigo. Pero aún en el pseudo-cristianismo encontramos este tipo de adoración por temor. Sin embargo, Pablo nos dice que Dios nos ha adoptado para liberarnos de eso. No espera que le adoremos con miedo, sino con total cercanía y confianza. Es tan íntima la relación que podemos tener con Él que clamamos Abba. Abba es el diminutivo de padre, como papito. El creador del universo hoy día es nuestro papito. Esta idea de clamar tiene la connotación de un llamado por ayuda. Como cuando un niño pequeño se encuentra en problemas y pide auxilio a su padre. Podemos pensar en un niño que va por el parque caminando de la mano de su padre, un niño pequeño, y se encuentra de repente con un gran perro que le produce gran temor. Y lleno de miedo, abraza la pierna de su padre y clama por protección. Y le dice: papito, tómame en tus brazos. Papito, protégeme. Dame seguridad en ti. Dios nos ha adoptado, dice Pablo, para ser sus hijos, para poder refugiarnos en Él, para que con toda confianza podamos dirigirnos a Él como nuestro Padre, como nuestro papito, para no temerle, para no escondernos de Él, sino para refugiarnos en Él. En medio de tanta inseguridad y inestabilidad en nuestras relaciones, Pablo nos recuerda del maravilloso regalo de Dios al hacernos sus hijos. Creo que la razón por la cual nuestras relaciones normalmente fracasan es porque el mundo cambia. Porque nosotros también cambiamos. Cosas que creíamos conocer del otro, de repente nos sorprenden. Y nos damos cuenta que no eran como nosotros pensamos que debían ser. No somos capaces de ver los corazones en otros. No somos capaces de ver el futuro de la vida. No somos capaces de saber cómo las personas enfrentarán o reaccionarán frente a distintos estímulos que encontramos en este mundo. Al enfrentar un divorcio en un matrimonio, normalmente el argumento que se da es que él o ella no es la persona con la que me casé. O incluso simplemente dice: cambié. Y ahora él o ella no me satisfacen, no satisfacen mis expectativas y le debo dejar. Pero con Dios no es así. Cuando Él decide adoptarte, ya te conocía perfectamente. Mejor que tú. Conocía tu pasado y toda tu historia. Y nada de eso le complicó ni le impidió decidir adoptarte. Conocía tu corazón y sabía perfectamente lo que hay allí. Lo que quizás nadie conoce. Y conocía tu futuro y sabía perfectamente cómo sería tu vida y cómo ésta sería afectada por todos los cambios que te tocaría experimentar. Y sabiendo todo eso, Él decide adoptarte. No hay nada en tu pasado, en tu presente o en tu futuro que le haga cambiar de opinión
y decir, ya no quiero ser tu padre. Y como Él no cambia, y Él es siempre fiel y total y perfectamente confiable, nuestra relación con Él es completamente segura. No hay otra relación más estable que nos dé más plenitud de vida que esta, el sabernos hijos de Dios. Nada nos llenará más que el saber que tenemos un Padre que nos ama eternamente, que siempre nos amará, al cual podemos ir, cual indefenso hijo, clamando por socorro, clamando por protección, pidiéndole, refúgiame en ti, dame refugio en ti. Esto es lo maravilloso que Dios ha hecho en Jesús y que ha sido una realidad para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, en Jesús. Es una realidad que el Espíritu Santo que habita en nosotros ha hecho posible. Hemos sido adoptados como hijos del Creador del universo, del Dios eterno, del Santo, para que Él sea nuestro Padre por siempre. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por este maravilloso privilegio de poder llamarte Padre. Gracias por esta relación tan estable, tan segura, que le da sentido a nuestra vida y a todas nuestras relaciones. Ayúdanos, Señor, a no dejar de maravillarnos de este increíble regalo. No solo te diste a conocer en Jesús, sino que en Él nos entregas y nos haces este regalo de tener una relación íntima y estrecha contigo. Nos da la posibilidad de ir a ti, clamando por refugio, por protección. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Pero por sobre todo, gracias, Señor, por ser nuestro Padre. En Jesús te agradecemos. Amén. 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 Muchas gracias. Vamos a unirnos.